han visto ya que alguien me mandó que ya salió la nueva versión de este libro. Creo que es la versión 2016, parece. La nueva, ahí dice nueva edición, dice. Es el mismo libro, ya lo revisé hoja por hoja. En algunas unidades aumenta un ejercicio más, que lo había dejado mencionado y aumenta un ejercicio más. Pero, ¿qué es? ¿Cómo este señor? Estoy hablando de don Humberto Gutiérrez Pulido. Es un profesor de la Universidad Nacional de México. Es un hombre grande. Pero una de sus actividades ha sido elaborar, además que es ingeniero industrial, elaborar libros en base a libros que ya existen. Estos libros ha sido elaborado por los americanos, lo manejan los europeos, y en este caso, este libro tiene origen europeo. Y todavía en España tiene, habla español, y España todavía maneja dentro del lenguaje lo que se llama las gráficas de control. Nosotros decimos gráficas, para ellos son cartas. Lo que pasa es que antes se hablaba de cartas porque las cartas eran de navegación. Los que exploraban el mar manejaban con grandes cartas de navegación, y esas cartas de navegación les permitían ubicarse en el mar. Entonces, si se salían de esos límites de las cartas, estaban en alta mar y no estaban muy ubicados. Entonces, de ahí viene esa asociación de cartas, las cartas que manejaban los españoles. Y como don Humberto Gutiérrez Pulido, que era fiel, y eso dicen los libros, prohibido la reproducción. Entonces él ha reproducido con algunos términos que le han prohibido cambiar. Por eso que, fíjense, facilito, sacó otro libro, pero es otro libro que me han enviado, no es nada más que con algunas cositas que ha aumentado. Pero esa es la vida de algunos autores que van mejorando su bibliografía. Entonces, por eso se van a sorprender ustedes, porque en el libro dice cartas y yo estoy hablando de gráficos, pero ambos sirven para ubicarse y no salirse de eso que está definido como límites, como lugares donde podemos variar normalmente. Además, se habla de gráficos o de cartas porque a nosotros nos encanta ver. Las gráficas se hacen en papel, las cartas están en papel. Eso nosotros estamos acostumbrados a apreciar mejor. Más me dice una gráfica que un número, me ayuda a visualizar. Por eso, control de calidad, para ayudar a la toma de decisión, siempre está mostrando instrumentos que no sean de dudosa interpretación y de difícil observación. Las gráficas permiten hacer eso. Entonces, estos diagramas representan el comportamiento de un proceso. ¿Qué es el comportamiento de un proceso? Cómo se está comportando la temperatura del horno, cómo está la humedad de la harina, cómo está la densidad del aceite, cómo se comporta la precipitación de los sólidos en el aceite. Todas esas son características de calidad. Por ejemplo, eso no puede pasar ni 5 minutos sin que es un proceso de control continuo. Voy a hablar del ejemplo del aceite. El aceite tiene varios procesos. Reciben el grano, meten a la tolva, hacen su separación, hacen su cocción y pasa a otra secadora. Igual hay una separación, una mezcla, hay la trituración. La trituración es como moler para hacer sopa de maní, lo muelen en la soya y después la separan el líquido del jane. Y en esa separación del líquido va la calidad del aceite.
ustedes han debido ver en el mercado y en el súper, cuando hay un estante de aceites, han visto aceite de todo color, bien amarillo más o menos, y el más light es bien clarito, pareciera agua. Ya les voy a contar la anécdota del aceite color agua. Entonces, para el aceite light es el aceite que tiene la mejor calidad. Y les voy a decir, hacer un ejemplo para que después me vayan entendiendo afuera cómo hay la variabilidad de este proceso que me permite ver si cumplo o no con la característica de calidad. En el caso del aceite, la característica de la calidad, una de las características de la calidad para decir que es light, son los sólidos en suspensión. Si ustedes agarran, hacen chicha de maní y después la precipitan, se precipita, ¿no?, lo sólido y queda el líquido más clarito. Si ese líquido más clarito lo ponen, estoy hablando de un proceso casero. Si ustedes ese líquido lo ponen en otro lugar, va a seguir precipitando hasta que se va a ver un poco más clarito y no vas a ver si es chicha o es agua, ¿no es cierto? Pero estoy dando un ejemplo muy casero. En el aceite eso es rápido, es veloz, no lo puedes ver así tan rápido como te lo estoy contando. Entonces, en el aceite hay que mirar cuánto por ciento va bajando esos sólidos en suspensión para sacar un aceite de buena calidad. A eso se llama proceso. ¿Qué haces? Un separador, un agitador. ¿Qué haces? Proceso. Para lograr que esa característica que estamos midiendo y que es de calidad pueda tener poca variabilidad. O sea, va a tener, pero cuanto más, cuanto menos, cosa que pueda ser aceptable. Entonces, los gráficos de control nos permite ver cualquier variable, cualquier característica que esté oscilando en el tiempo y yo pueda controlar si está más o está menos. Entonces, otro concepto, ¿se entendió esto? Otro concepto. Desde el punto de vista estadístico, estos gráficos permiten realizar continuamente ensayos de hipótesis. Las hipótesis ya las hemos visto, cómo se ensaya, cómo se prueba, cómo se acepta, cómo se rechaza, ¿no es cierto?, sobre cualquier característica del proceso. Por ejemplo, yo tengo una hipótesis que a mí me ronda en la cabeza y he podido probar de la que tenía duda. Por ejemplo, mi hipótesis es la siguiente, que ustedes estoy planteándola porque ustedes también pueden probar su hipótesis. La misma hipótesis. He dicho yo, digo yo, la mayoría de las empresas que vende agua que decimos agua natural, en bidones de 20 litros, no cumplen con los requisitos de la separación de la dureza. Esa es mi hipótesis. Y de otra forma, mi hipótesis es que la mayoría de esos que venden agua en bidones, ya voy a tomar vulgarmente la hipótesis, solamente cargan agua del grifo y lo tapan. Y entonces el agua que viene en los bidones es igual que tomar agua de grifo. Esa fue mi hipótesis. Y alguien me puede decir, señora, es mentira. O señora, sí es verdad. Alguien me dice, no, es más o menos. Parece que sí, parece que no, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer para probar si es verdad lo que estoy afirmando o de repente, si es verdad que estoy afirmando, tengo que cuidarme de tomar una decisión después de eso, saber qué voy a hacer. Y si es mentira, también saber lo que voy a hacer. Porque las hipótesis me dicen está bien o está mal, y a partir de eso yo debo cambiar o mejorar mi proceso. Entonces, hice yo ese ensayo, hace años hice. ¿Por qué? Porque
¿Por qué un bidón de 20 litros cuesta 14 pesos? Y si estoy tomando es lo mismo que tome agua de canilla, ¿por qué voy a pagar? Solamente porque lo cargo y me lo trajo a mi casa. Entonces hice varias veces, llevé las muestras al laboratorio de la universidad, ociosa, ¿no? Hasta que descubrí que se aceptaba mi hipótesis. Era verdad, para esa marca que yo estaba analizando, era verdad que no cumplía con los requisitos que debe tener un agua natural. ¿Cuáles son los requisitos? Las condiciones de sólidos en suspensión, las condiciones de microorganismos, cuál es la solución de la dureza del agua, ¿verdad? Entonces, he logrado demostrar para esa marca he logrado demostrar que no cumplía con las características de calidad. ¿Y eso a qué? ¿A través de qué? De varios métodos, pero esencialmente los gráficos de calidad, que me decía cómo variaban en las muestras esas características. Algunas veces se salía, otras veces entraba, pero la mayoría de las veces dentro de los estándares entraban y salían. Se dan cuenta ustedes que es complicado, ¿no es cierto? Complicado ver. Entonces, el objetivo de los gráficos de control es facilitar la vigilancia del proceso para detectar rápidamente si las causas son asignables o no y minimizar la producción defectuosa. Entonces, importante, entonces, si yo hubiese sido dueña de esa fábrica y haya hecho ese ensayo y hubiese visto que las cosas se van saliendo, entonces tengo que preocuparme, ¿por qué está eso? Entonces mi laboratorio no funciona, mis equipos no funcionan, entonces ver el problema, ¿no es cierto? Los diagramas de control están pensados para ser usados directamente por los propios operadores. Lo ideal es eso, que todos los que están en la empresa deben manejar los diagramas. Ellos son los responsables para saber en qué momento deben controlar, en qué momento no deben pasar ninguna de las características, ¿no es cierto? Y ya cuando se hace afuera, yo no hice ningún comentario, ningún problema, ni le dije a la empresa porque yo debo ser, para criticar eso, yo debo ser un ente certificado, ¿no es cierto? Porque si no me llevan a donde no quiero ir, ¿verdad? Pero si fuera Estados Unidos, Alemania o cualquier otro país, me llevan nomás. Me dicen, mire, aquí está, yo soy profesional, especialista en calidad, y miren lo que está produciendo, va, me denuncia y me guarda y me cierra mi fábrica, ¿no ve? Entonces, aquí no hay. Las leyes, no sé si en algún momento, como no vimos la ISO con ustedes, la ISO dice, ¿sí? Dice aplicar las leyes legales y reglamentarias. Para hacer calidad hay que cumplir con las normativas legales y reglamentarias. Lo que está establecido y reglamentado, las empresas sí deben de cumplir, ¿verdad? Pero ahí está, y puedo seguir hablando de una lista de cosas así. Entonces hay que saber. Por eso que en calidad se obliga a los productores a que en el producto venga descrito, en el producto tenga una descripción de la composición de ese producto, qué tiene, qué no tiene. Ya mucha gente ya sabe cuando compran medicamentos, a mí me pasa, por ejemplo, yo soy hipertensa, cuando compro cualquier medicamento, voy al médico, le digo, doctor, no me vaya a dar ningún medicamento que vaya a alterar mi presión. Y ya, bueno, aquí está, me dice, pese a que me da el medicamento y con esa advertencia, agarro yo el medicamento y lo leo, qué componentes tiene. Todos los medicamentos tienen sus componentes. No soy química, ¿no? Pero el rato que dice corticoides, yo ya no lo tomo ese medicamento. Ya no. Entonces, porque esa variable no puedo yo consumir, digamos. Entonces, pero esa es la normativa en calidad, poner
la descripción de qué es lo que contiene ese producto para ver si podemos controlar o no controlar esa variable. Nunca, jóvenes, ustedes son jóvenes, yo ya estoy vieja, pero nunca ustedes agarren un medicamento y métanse a la boca. Vayan, siéntense al internet, agarren el celular, qué contiene ese medicamento, qué les va a favorecer y qué no. No es nomás ponerse como pastillas a la boca, ¿verdad? Ya estamos viviendo en otra generación. Por eso que los naturistas siempre curaban con hierbas y las hierbas no te afectaban en gran cosa, pero las tabletas que vienen de las hierbas también, la mayoría son en mayor concentración, por lo tanto pueden traerte problemas. Entonces, con esas características de calidad que uno va buscando en los productos, puede reducir, puede controlar, puede minimizar cualquier producción que no cumpla reglamentariamente o que no cumpla con el proceso. ¿Se dan cuenta por eso qué importantes son los gráficos de control? Entonces los diagramas de control están pensados para ser usados directamente por los operarios. Imagínense que ni siquiera es un instrumento para que manejen los ingenieros. Los obreros pueden manejar y los obreros no tienen grandes capacidades, formación, un técnico medio, pero para que maneje un operario tiene que haber una cabeza, un profesional de otro nivel para que pueda orientar cómo interpretar y qué significa cada vez que le salga esto, ¿verdad? Tanto así que hay procesos, por ejemplo, en la piel, cuando están manejando la acidez, hay procesos en cada paso del proceso que les va diciendo cuál es el producto, si es ácido, si es básico. Ácido o básico, ya saben, porque eso mejora o empeora la calidad. Entonces, para eso, ¿qué hacen? Han desarrollado un software que a través de una pantalla, una máquina, cada muestra que toman lo grafican en la pantalla y cuando está cerca del límite, esa pantalla suena ti, 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 que quiere decir que la muestra está saliéndose, que ese control no está cumpliendo con la especificación. ¿Está bien? Entonces, son fáciles de entender, fáciles de resolver. Un gráfico de control se construye a partir de diferentes muestras tomadas en el tiempo presente, para cada una de las cuales se calcula un valor estadístico W. Normalmente el W es el valor de la media. Este está asociado siempre con una distribución de la calidad. Todos los valores estadísticos, todas las gráficas se calculan para variables continuas o discretas. Nosotros no podemos las variables continuas en el hecho de que los números son naturales, enteronaturales, y en el caso de las variables discretas son valores enteros también, pero traducidos al número. No son variables nominales. No puedo yo poner bueno, malo, regular. Tengo que ponerle un número para que yo pueda graficar y mostrar. Entonces, pertenecen las gráficas de control a los números reales, ¿no? Siempre midiendo una característica de calidad. Y está asociada a una distribución, sí. ¿Cuál es la distribución? Hay dos distribuciones de probabilidad asociadas a los límites de control. Una es la distribución normal y otra es la distribución, puede ser T de Studia o también puede ser la distribución de Poisson, dependiendo de los valores, ¿verdad? Estos valores se grafican siempre con una variable central que ya les he dicho que es la media y los límites que son el límite superior y el inferior que me van controlando la variabilidad. Esta es la gráfica de una característica de control. Aquí vamos a aprender ahora a conocer cuáles son las características de los gráficos de control.
Esta gráfica se construye con ayuda del Excel, del SPS, del Minitab, de lo que ustedes quieran. Normalmente manejamos software. Algunas empresas tienen su propio software. Esto es cuando yo hablo del Minitab, del SPS, del Excel, esos no son software de las empresas. Las empresas programan su propio sistema de gráfica teniendo en cuenta sus propias variables. Yo aquí hablo de cualquier variable que conocemos, pero, por ejemplo, el aceite maneja una gráfica para el contenido del hexano y otra gráfica dentro del contenido hexano va midiendo las partes por millón de unidades que se evapora. Entonces ya se va complicando su gráfica, ¿no es cierto? Y ellos quieren controlar más, van cerrando o van ampliando lo que se llama la variación, dependiendo del proceso del producto. Por ejemplo, les sigo con esto del aceite. Por ejemplo, en el aceite, si los granos, si la materia prima de la soya son todos grandes, ¿verdad? Entonces van a cerrar la utilización. Estos límites del uso de hexano van a ser más cerraditos así. ¿Por qué? Porque cuando el grano es grande, genera poco sedimento, lo que le llaman la borra a ellos, ¿no? Pero es un sedimento, lo que queda, el jane, lo que queda, ¿no? Pero si el grano es cachuzo, son todos chiquitos, flaquitos esos granos, que eso no los reciben normalmente las fábricas de aceite. Pero supónganse que la cosecha es mala y no hay, y hay que comprar, y uno se ve obligado a comprar porque no hay grano grande. Entonces, ¿qué hace? Maneja sus límites, le da un poco más de amplitud a los límites porque para separar así es el aceite en esas condiciones de materia prima se necesita más hexano. Entonces estos gráficos se vuelven dinámicos. Entonces los gráficos para cada caso de la empresa se los construye, pero también la mayoría maneja tal como nosotros lo enseñamos. ¿Está bien? Entonces cuando yo hablo del software es cuando una empresa, una organización hace sus propios límites conociendo sus propias características que no, de repente que ni las sabemos. Ustedes saben cuál es la característica del jarabe de Coca-Cola, no la sabemos, pero sabemos que ella está siendo bien controlada y ella responde a una satisfacción del proceso. Estas son las gráficas de control. Puede ser para variables o puede ser para atributos. ¿Qué tiene la gráfica? En la ordenada, esta es la ordenada, la ordenada siempre es el eje horizontal. Este se llama un eje de coordenadas, donde uno representa una variable. La ordenada es el eje donde se coloca la característica de la variable. Y la abscisa, que es esto el tiempo, la abscisa es el eje que contiene el número de unidades o de muestras. En este caso tiene el tiempo, cada qué tiempo se tomó una muestra. En este tiempo se tomó una muestra que tenía este valor. En este tiempo se tomó una muestra que tenía este valor y así. Entonces, esto que ustedes ven es la variabilidad de la variable que estamos queriendo controlar. Por eso se llama variabilidad, jóvenes, porque va variando con el tiempo, con las muestras, va variando. Fíjense, sube, baja, sube, baja. Esto es la variabilidad. Entonces, cuando entremos al examen, evaluación de esto, la gente no sabe qué es variabilidad. Y yo pongo, describa tales conceptos, variabilidad, dice, es la varianza. Tiene que decir, la variabilidad es como un dato a través del tiempo, a través de la muestra, su característica va variando entre un mayor o un menor, va variando y si esta variabilidad se da dentro de los límites de la especificación, aquí hay dos límites, hay una de la especificación y hay otra del proceso.
¿Ve? Estos límites se llaman límites del proceso. Esto es calculado y esto a través de este comportamiento, donde le asigno a este comportamiento un nivel de confianza que se llama el 95, el 99 o el 68% de confianza. Por lo tanto, como hemos visto en la estadística, estos son automáticamente se convierten en ¿qué? En un intervalo de confianza. Si yo tengo un intervalo de confianza, si manejo un intervalo de confianza, también yo puedo plantear una hipótesis. Ya les he contado la hipótesis del agua. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, jóvenes, esta gráfica me sirve para representar la variabilidad de la característica de calidad, ya sea en función del tiempo de las muestras, donde me muestra si el proceso está controlado. Aquí no estamos hablando de capacidad. El proceso está controlado. Si el proceso está controlado, está dentro de estos límites. Y ya van a ver los fenómenos que no todo es así como este. Pero, ¿de qué se trata? Los gráficos de control se trata de representar una variable en un eje de coordenadas que muestre su variabilidad y podamos ver si ella cumple o no, o está o no dentro de su variación del proceso, que es una variación natural. Preguntas, jóvenes. ¿Alguien quiere hablar? ¿Se entendió? ¿Estoy haciendo muy claro o muy lento, muy rápido? Ya pues, a ver. Ingeniera, ¿siempre va a ser a través del tiempo la variabilidad? No, niña. Ahora está a través del tiempo, pero puede ser que pueden ser muestras, pueden ser observaciones. ¿Está bien? O pueden ser productos. El producto número 1, por ejemplo, acá me dio este peso. El producto número 5 me dio este peso. ¿Está bien? O la muestra 1 me dio este resultado. La muestra 2 me dio esto. ¿Sí? No siempre. Aquí está en función del tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que más sucede? Que uno hace, esta es una variable que más sucede, pero esto se puede hacer, aquí puede representar en función de las muestras, en función del operario, tal vez en función de la, ¿cómo se llama? De las observaciones, ¿sí? No siempre. Gracias. ¿Otra? ¿Se entiende, jóvenes? Han entrado poquitos, el 51. Otra, Hermosilla, ¿qué dices? ¿Ah? ¿Se entiende, ingeniera? ¿Se entiende? Sí, sí. Otra pregunta. Ingeniera, buenos días. Entonces, ¿la variabilidad depende de la característica del producto o no? La variabilidad depende del proceso. Yo te voy a hacer un ejemplo. Quiero ver el tiempo. Eso veo yo todos los días aquí cerquita, a veces cuando mi carro se baja la llanta. Aquí cerquita hay un llantero, uno que cambia llanta. Entonces, y cada vez veo que cambian, son tres los llanteros. Y a veces ya los conozco a los tres. Y cuando le digo cambiarme, por decir, cambiarme las llantas, y yo veo que ese hace, el doctor hace su trabajo en menor tiempo que el otro. Por ejemplo, me pudo haber hecho en este tiempo. Este obrero me hizo en este tiempo. Pero la señora quiere ver cómo se manejan los tiempos de cambiar las llantas por diferentes obreros. Pero puede que este obrero para mí me haya hecho en este tiempo, pero para otro de repente que ha hecho un tiempo más grande, la misma operación, ¿no ve? O de repente porque no era, ¿cómo se llama? No era una llanta, eran dos llantas, entonces no puedo mezclar. Si es para cambiar dos llantas, debo hacer un gráfico para que se cambie dos llantas. Si es para cambiar una llanta, un gráfico.
Entonces aquí en vez de tiempo van a ser los obreros que han tardado en cambiar una llanta de un auto. Entonces, ¿de dónde salen estos datos? Salen del proceso, de lo que yo estoy haciendo. Y voy a decir, no, mis obreros, lo máximo que tardan son, por decir aquí, 3,3 minutos y medio en cambiar una llanta. Lo máximo, porque eso es lo máximo. Pero lo mínimo es, tardan entre 2,8 minutos, por decir algo. Mis obreros, ¿no? ¿Y qué es eso? Mi proceso. Pero dice ella, ¿sabe qué, señora? Normalmente ellos pueden cambiar hasta en 3,4 minutos y desde 5,6 minutos. Ese es el rango en que ellos van variando su trabajo. Esa es la variabilidad. Y ella no sabe de ingeniería, no sabe de calidad, nada. Y dice, entre 2,6 minutos, máximo 3,4 minutos cambian. Y resulta que lo hizo antes o estuvo ahí, ¿verdad? Esto se llama variabilidad del proceso. ¿Se entendió? ¿O doy otro examen? Otro ejemplo. Se entendió, ingeniera. Gracias. ¿Se entendió, jóvenes? Pregunte antes que pase otro. Si tiene dudas, joven, pregúnteme. Para eso estoy. Ingeniera, otra consulta. Sí. Hace rato habló de la tolerancia. La tolerancia estaría comprendida de las líneas rojas donde está el límite superior y el límite inferior. Correcto. En la carta. Sí, señor. Esos son los límites, pero en este caso es la tolerancia normal, la experiencia que tenemos en el proceso. Sobre esto podemos poner la especificación. La especificación no se calcula, ¿no? Uno la da. ¿Te acuerdas en el CP? Uno la da la especificación. Pero este límite rojo es el límite natural del proceso. Han habido días en que esto se subió, se bajó, en promedio nos dio esto. Entre el límite inferior de control y límite superior de control hay una tolerancia natural, tolerancia del proceso. Tienes razón cuando hablas de tolerancia, pero es tolerancia del proceso, no de la especificación. ¿Está bien? Y una consulta, entonces esta gráfica no nos sirve para controlar reclamos por mes. También, niña. Ah, ya. También. Usted cada día o cada no sé qué tiempo mira el buzón y quienes han dicho. En este caso, cuando me habla de reclamos, se llaman variables discretas. Pero si querés ver que el reclamo en qué tiempo llegó, si es tiempo lo que vas a medir, agarras las gráficas de variables. ¿Está bien? Pero sirve para cada día, a ver cuántos reclamos, 5 reclamos, este día 2 reclamos, este día, ¿te das cuenta? Podés graficar. ¿Sí? Ya, ingeniera, gracias. Otro. Ingeniera, en una de las diapositivas decía de que este gráfico de control se construye a partir de muestras tomadas regularmente, que se calcula un estadístico W. ¿A qué se refiere ese estadístico W? El estadístico W, niña, es la media. Ah, ya. La media. En este caso sería... De todos estos, escúcheme, hijita, de todos estos datos que tengo, que digamos que son 25, para calcular el límite superior y el límite inferior, yo debo conocer la media. Este que está de azul, hijita, aquí, es la media de estos datos. Pero cuando calculo la media, calculo también que, ya les he dicho, ella no anda solita, anda con su cola. La media y la desviación. Entonces, al calcular la media, dice, el tiempo aquí, el tiempo representativo me da una media de 3. ¿Seguro? No, tiene una variación. Claro, no es seguro. Cuando se dice media, no es seguro. Tiene una desviación que normalmente decimos variación, ¿verdad? Entonces, no, la media es de 3 y está variando unos, en este caso, ¿cuánto varía? Unos 0,3 minutos más, hay una variación. Por lo tanto, este valor representativo de W está variando entre este límite y este límite. A eso se refiere esa definición. ¿Está bien? Gracias. ¿Otro?
Los gráficos de control aquí están. Para poder correr el proceso bajo control, ya les he dicho, aquí no hablamos de capacidad, hablamos de proceso controlado. Los puntos deben estar dentro de los límites de control y presentar un comportamiento aleatorio. ¿Qué quiere decir aleatorio? Cuando yo tomo las muestras jóvenes, algunos procesos son ordenados, pero la mayoría no. Yo les voy a dar un ejemplo. Mucho tiempo atrás, ahora ya no, teníamos nosotros una unidad que producía leche. Y nosotros para entregar la leche a la PIL tendríamos que haber llevado, se lleva en tachos de 60 litros. Pero hacíamos cola ahí nosotros, ¿no? Pero la cola la hacíamos para entregar porque había harta gente, era aquí por Warnes. Había harta gente y dependía pues cómo uno llegara. Si yo era el socio 30, no debía estar ¿acaso siempre voy a estar del puesto 30? No. A veces llegaba temprano, a las 5 de la mañana, primerito en entregar, y así llegaba a las 8 era al final, ¿no? O el rato que llegaba. Entonces, no tenía, a mí no me decía, usted es el número 30, espere 30. Eso se llama no aleatorio. Pero el comportamiento aleatorio es que llega y te toma, no interesa un orden. Y eso es en la vida. Vamos a hacer otro ejemplo del comportamiento aleatorio. Cuando uno está en una fábrica produciendo fideo y quiere tomar la humedad después del boldeado, del secado, quiere ver si ha secado bien o no. Entonces sale por la tolva, sale en una cinta transportadora, salen miles de fideos. Imagínense el fideo corbatita. Y sale hartos fideos. Y ustedes no van a decir, quiero el fideo número 30 para medirle la humedad. Van a decir, ¿dónde diablo estará el número 30? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Lo que hacen es al azar, agarran los fideos y pesan. La humedad se controla por peso. Ya ustedes ya saben, la diferencia de peso mira la humedad porcentual. Entonces, agarran un bolito, lo pesan, o una medida les sirve, una medida estándar, puede ser una taza, un recipiente, qué sé yo, o un kilo, no sé, depende la política de la empresa para tomar la muestra. Algunos dicen, no, todo está bien, toman una sola vez en la mañana, una sola política de la empresa, pero otro más exigente, ¿sabes qué? Mi máquina está fallando, vas a tomar cada 2 horas o vas a tomar cada vez que empiece la producción. No sabemos, cada uno tiene su política para tomar la muestra. Aleatorio quiere decir que lo haces al azar. Y mejor si es al azar, porque si vos sabes que te toca el número 30 y el 30 es un inspector que es malo, te cuidas y puedes aparentar la calidad que van a controlar. Por eso todos los procesos deben ser aleatorios. Y uno sabe, ¿no? Si a mí me toca, bueno, no, ese cuida mucho, yo lo tengo, ¿no? Ese sería el mejor caso. El peor caso es, no, si a mí me toca con ese profe, como dicen, ¿no? Ustedes cuando llevan una materia dicen, no, ese profesor le pagas y pasas, no hay problema, no. Entonces, de hecho, ya están admitiendo que están controlando o que no están controlando, ¿verdad? Yo escucho a los muchachos ahí charlar, a veces yo paso por medio de ellos, aunque últimamente ya son zombies, ¿no? Antes eran más charladores. Lo que yo veo son bultos más ahora, ¿no? Entonces, eso es, de esa manera se garantiza que todo lo aleatorio es más representativo porque no obedece a ningún patrón. Hay que hacerlo así. Entonces, nosotros ya hemos visto en la parte de inferencia estadística cómo se calculan los límites. Aquí el límite central, el límite es LC, el límite central, también se llama la media del conjunto de datos. Aquí este significa esperanza. ¿Saben qué es esperanza?
y W de una variable cualquiera. La esperanza se llama valor esperado, esperanza matemática y se llama promedio. Para no escribir promedio, algunos libros lo simplifican y ponen E, que quiere decir esperanza del valor. ¿Está bien? Entonces, esto es igual a la media, a X bar. ¿Pero por qué ponen esperanza? Porque se ha tomado de una muestra, no representa con todo su valor, no representa exactamente al conjunto total de los datos. Todo lo que es esperado viene de una inferencia. Y como no es exactamente, por ejemplo, me voy a decir, he tomado esta mañana, ayer, digamos, ayer en la mañana tomé una muestra y la humedad me ha dado 98%. ¿Cómo que sí? Sí, pero tomé en la mañana y en la tarde ya estaba con sol, digamos. ¿Y cómo es posible si no estaba todo el día lloviendo? Pero tomó un valor promedio. ¿Tiene error? Tiene error. Por eso busca ¿qué? Un intervalo para decir, sí, 98, pero más o menos 5 o 10. Ah, sí, más, ¿no? Entonces, el que estoy diciendo, hubo sol, entonces 98 menos 10 son 88. Ah, sí, pues, ¿no? Entonces, por eso se llama valor esperado. Tiene un error. Y eso implica que los límites de confianza, estos límites de confianza, ¿qué es un límite de confianza? Es un rango, es una variación donde está contenida la media. Y llamamos límite inferior de control y límite superior de control. Esta es la fórmula genérica. De aquí vamos a sacar las otras fórmulas que sean más específicas. Por lo tanto, este límite de confianza, este límite inferior de control y el límite superior de control es nada más que la media, si es inferior menos la desviación. Y aquí dice raíz de la varianza. La varianza es al cuadrado y con la raíz sale y queda en desviación. Más menos, ¿por qué 3, señora? ¿Por qué 3? Porque estamos manejando nosotros la distribución normal. ¿La distribución normal de qué? De un 99,97%. Vean en la tabla, les va a dar, este equivale al valor de Z. Pero en este caso ya lo mantenemos de forma constante. Estas fórmulas están en el libro. Los tipos de gráficos. Los tipos de gráficos son 2. A ver, fíjense en qué capítulo está y cómo me van a comentar. Voy a contestar un teléfono un ratito. ¿Ya? Ahí está, saquen su libro. ¿Qué capítulo es el de variables y qué capítulo es el de atributos, por favor?
Bueno, voy a abrir la puerta. Ya, hay dos tipos de gráficos de control. Uno se llama, así lo llama el libro, y también nosotros ya entramos a familiarizarnos con esto. Uno se llama tipos de gráficos de control de variables y otro se llama gráfico de control de atributos, ¿verdad? Nosotros en el capítulo 7 que hablamos, ¿de qué hablamos en el capítulo 7? ¿Nadie me puede contestar? Control de variables, capítulo 7, ingeniera. Muy bien, señorita. ¿Y el capítulo 8? Control de atributos. Muy bien. ¿Lo vieron? Están con el libro. Me alegra mucho que todos estén así. Después vamos a aplicar la ruleta, ya saben, ¿no? La ruleta para tomar los exámenes orales por pantalla. Aquí tengo ahorita 51 participantes. Entonces, si me están siguiendo y me están entendiendo, puedo preguntar sobre esto, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ir haciendo su evaluación. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora estamos con esa introducción, estamos en el diagrama para control de variables. Vamos a pasar clases hasta las 9:30 nomás, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza el capítulo 7? Se utiliza cuando la característica de calidad puede expresarse como una medida numérica. Puede ser un diámetro, puede ser un espesor, o sea, diámetro en milímetros, en pulgadas, ¿no? Peso en gramos, centímetros, gramos, kilos, toneladas, libras, ¿verdad? Tiempo en hora, segundos, minutos, días, años, todas esas variables que yo puedo medir. Se llama variable cuando yo puedo medir, y a partir de medir, cuando yo mido me da un número, y a partir de ese número yo puedo construir operaciones de suma, resta, multiplicación, lo que sea, ¿verdad? Esas son los diagramas para controlar las variables. Y estas variables son activas. No voy a tomar yo de variables que yo no esté comprometida en el proceso, porque yo debo controlar el proceso. Algunas de estas variables, jóvenes, están, ¿cómo se dice? Ya tienen su propia especificación, otras no. Pero no quiere decir que no le puedo hacer gráficas de control. A todas que tengan especificación o que no tengan especificación, se le puede hacer el control de variables. ¿Por qué? Porque los diagramas sirven para controlar, ¿qué? La variabilidad del proceso. No he dicho nunca de la especificación. ¿Right? ¿Se puede comparar con la especificación? Se puede, pero el objetivo es medir. Estoy repitiendo, que alguien me haga una respuesta mala. Sirve para medir la variabilidad del proceso, los límites de control, ya sea de variables o de atributos, no importa. Pero ¿para qué sirve? Para medir cómo el proceso está generando una variable y esa variable va variando, si está dentro de las condiciones o no. ¿Está claro? De la misma manera decimos lo respecto de los atributos. Ya los atributos van a aumentar otro rato. Muy bien, ¿se entendió? Entonces, las gráficas para las variables tienen algunas consideraciones que sí hay que saberlas. Se supone que la distribución de la característica de la calidad del proceso es una distribución normal. Aquí esta distribución normal es una simbología de cómo se debe manejar una media y una desviación. A veces ponen n, entre paréntesis, media y desviación. Ese es el símbolo de la distribución normal. Aquí se requieren hacer gráficos y el gráfico que nosotros conocemos es el gráfico de la campana, ¿no es cierto? Los gráficos más comunes que se representan por el control de variables se llaman así. Son 3. Y cada uno está acompañado de su cola o de su compañero.
que se llama la media y la desviación. Un método se llama el gráfico de medias y desviaciones estándar. Los de medias y desviación estándar. Otro se llama los de medias y rangos. Aquí ya son varios. Y aquí es desviación estándar. Otro gráfico se llama el gráfico para las observaciones individuales y rangos móviles. Los tres se manejan, pero cada uno tiene una filosofía y no puedo utilizar los tres para resolver un problema. Cada problema hay que asociarlo a un método con el cual uno va a solucionar o va a mostrar sus gráficos. Cuidado, no es que todos los tres, yo hago el primero para este o cualquiera. No, señor. Cada uno tiene su respectivo uso, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se comporta el primer método. En el libro lo tienen todo esto. Y yo sé que no lo leen o no lo entienden, por eso estoy explicando. ¿O quieren que vamos directamente al gráfico? ¿Qué dice? Está bien, Inge, explíquenos. Ya, muy bien. Entonces, tenemos el gráfico de medias y rangos. ¿Cómo? Primero, este método se aplica o se construye para ver cómo van modificándose las medias de los grupos de datos respecto de una característica. Ver cómo existe su variación en la propia muestra. Vamos a decir, esto se utiliza cuando la información que yo tengo es una información que se encuentra en gran escala. Cuando yo digo gran escala me refiero que puedo tener información suficiente, mucha información que puedo utilizar para tomar los datos. Por ejemplo, ¿quiénes son esos procesos? Fábrica de fideos, fábrica de Coca-Cola, fábrica de jabones, fábrica de escobas, de tapitas, de envases. ¿Por qué no fabrican 2 envases, ni 5 tapitas, ni 2 jabones? Miles de jabones van saliendo por la máquina y no sabes en qué momento vas a tomar uno de ellos, ¿no? O los fideos salen como pipocas y no sabes qué vas a hacer. O los clavos también, los pernos se hacen en gran escala. ¿Qué es gran escala? Producción en mucho volumen, donde yo puedo tomar una muestra, no una muestra, miles de muestras, porque tengo ahí la información para medir, está disponible, es harto lo que te estoy viendo yo, ¿verdad? Y además es un proceso normalmente no destructivo. Es un proceso que se llama proceso de muestreo con reemplazamiento. Los datos se obtienen de diferentes muestras, ¿verdad? Entonces, las muestras pueden ser de 2 maneras. Pueden ser muestras con reemplazamientos o sin reemplazamiento. ¿Qué significa? Ya saben lo que es muestra con reemplazamiento y sin reemplazamiento. ¿Alguien me puede decir? ¿Ya? ¿Se perdieron? ¿Hola? No, Inge, por ingeniera, favor, explique, ¿no? por favor, ¿nos puede Muy bien. explicar? Muy bien. Tiene que decirme porque muchas cosas me estoy pasando y yo creo que lo saben. Pero si no, pregunten, niña. Por ejemplo, esto es muy importante cuando hablo de muestreo. Todo lo que obtenemos como información para esto es a través del muestreo. No es, a ver, a cada fideo le toman ustedes el peso de los miles, imposible, ¿no es cierto? Entonces tienen que tomar una muestra. ¿Qué es una muestra con reemplazamiento? Es cuando vienen los fideos, agarro un recipiente, por decir algo, agarro un recipiente y ese lo peso. Y después de pesarlo,
¿Qué hago? ¿Lo boto? No, lo vuelvo a poner porque no le pasó nada. No le pasó nada y lo devuelvo porque está igualito. Eso se llama con reemplazamiento. Cuando los muestreos son con reemplazamiento, no afecta la producción, no afecta el proceso, ¿verdad? O agarro otro, nunca estoy agarrando los más feos para que no lo vuelva a poner. Si todo lo que está yendo en la cinta transportadora tiene condiciones normales, entonces agarro una medida, lo peso, lo vuelvo a poner porque está en las mismas condiciones. Se supone que lo que he levantado, todo lo que sucede tiene la misma característica. Eso se llama con reemplazamiento. No afecta al proceso, no altera el proceso, pero me permitió tomar un dato. Eso es lo que más sucede. Con los jabones lo propio, agarras un jabón, lo pesas, o agarras un jabón, quieres ver su medida, agarras un jabón y lo mides con un escalímetro, con lo que sea, ¿verdad? Agarras un poquito sacas el agua, ¿verdad? Y lo pruebas y cumple, lo vuelves o lo echas. Si está mal, el proceso lo vas a echar, pero en este caso todo ese proceso es normal, ¿verdad? Entonces, no sacas porque está mal, sacas porque quieres controlar ese proceso. Eso sucede en la mayoría de los casos y la empresa no se hace problema. Pero el problema es cuando es sin reemplazamiento. También se llama muestreo destructivo. Cuando es sin reemplazamiento, ¿qué hace uno? Voy a ir con el jabón, pero ya no con el peso, sino con el índice de saponificación, se llama. Agarro un jabón, saco el jabón, lo tengo que destruir, lo meto a una licuadora y le pongo a licuar. Si hace espuma, hay indicadores, ¿no? Si hace mucha espuma, está muy bien, tiene el índice de saponificación. No, un jabón que no haga espuma así sirve. ¿Alguna vez se han encontrado? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué pasó? Al jabón le han quitado un pedacito así. ¿Ese jabón lo pueden volver? ¿Ah? Ya no lo pueden volver, porque ya no es igual que los demás. Entonces, ese se llama muestreo con destrucción o muestreo sin reemplazamiento. En ese momento la empresa se quiere morir, no le gusta porque va a quedar monte así, ¿verdad? Que no sirve. Y hay muestreos sin reemplazamiento, por ejemplo, a ver qué está pasando ahorita con el coronavirus, ¿qué hacen? Te toman sangre, te la devuelven, te devuelven suero, otra cosa, ¿verdad? Pero nunca más la sangre. Eso es un muestreo sin reemplazamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de ellos se hacen? Los dos, dependiendo de qué proceso se hacen los dos. A veces, y el sin reemplazamiento es mucho menos controlado. O sea, las empresas no quieren que saques un producto, le hagas una operacioncita y después no pueda volver porque eso es dinero. A ver, cada vez que pesas 1 kilo y lo tiras el kilo de fideo, ¿cuánto se te va a hacer si tomas 5 muestras en la mañana? Multiplicarlo por mes y por año, esa es una pérdida, ¿no es cierto? Entonces hay que ver qué procesos son con reemplazamiento y qué procesos son sin reemplazamiento. ¿Lo entienden? Entonces, en las variables y en los atributos pueden tener procesos con reemplazamiento y procesos sin reemplazamiento. Pero, ¿qué debe hacer el ingeniero? El ingeniero debe ver la mejor forma, no buscar lo más fácil, que a veces es sin reemplazamiento, sino ver la forma de que pueda haber otra manera para tomar alguna característica de calidad que pueda ser con reemplazamiento. En Coca-Cola, por ejemplo, y en cervecería, cuando voy a hablar de una variable, que en este caso es atributo, pero si está lleno o no está lleno. Eso se mide, no se mide, ¿no ve? Eso es atributo. Entonces, cuando hay un lente visor que ve que está lleno,
que está en su nivel, pasa. Y cuando ya está menos o está más, ahora ya es automático, lo separa del proceso y esas botellas ya son descartables. O sea, ya es pérdida para la empresa. Entonces, jóvenes, hay que ver, hay que tratar siempre de buscar una variable que no me afecte al volumen de producción, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hay que ver, cuando hablo yo de la media de las medias, tengo que ver que estoy trabajando con un producto que se produce en volúmenes grandes y que la variable es con reposición. ¿Entendieron? La muestra es con reposición porque si no se me hace muy caro. Ya van a ver ustedes que esto es muy complicado. Entonces, el gráfico de la media de las medias solamente se utiliza para esos procesos donde tengo yo mucha información que puedo disponer y los procesos sean con reemplazamiento. De la misma manera, así, y además se manejan en grupos. Antes de hablar del segundo punto, la media de medias y el rango se manejan en grupos. Imagínense tanta información que tienen que manejar en grupos. Yo les voy a comentar cómo trabajábamos. Yo trabajé un tiempo en la fábrica de clavos y púas de alambre. Ahora más bien las púas de alambre ya no hay mucho. Antes era para separar las casas. Aquel entonces yo estoy hablando de más o menos del 80, donde todavía se hacía un alambrado, las casas se separaban con alambre. Entonces nos pedían a nosotros controlar el tamaño del clavo. Y lo que más se vendía era un clavo de 2 pulgadas, de tamaño, ¿no? Con cabeza. Entonces nos decían, vamos a controlar. La máquina era una máquina italiana que la compraron para rehabilitarla. No era muy buena, ¡pum! Sonaba así, no era muy automática, semiautomática. Cuando los procesos son semiautomáticos, hay más probabilidades de tener variabilidad. Entonces hay que medir, hay que controlar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros en el proceso se trifilaba el alambre. Me están escuchando, hay que tener idea. Cuando yo hablo muchas cosas, hablo a la cabeza y muchos tienen que tener idea, tienen que volar con la imaginación. Y si quedó chuto, vuelvan al internet y buscan qué es trifilación. Entonces, los alambres se hacen como fideo tallarín, así, pero estoy hablando pues en super cámara lenta, se estiran y la máquina los agarra. Hay una máquina que agarra, lo hace el tope y corta con la guillotina, pero a la velocidad de un rayo, tac, 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 ¿no es cierto? Y que teníamos que, y a veces la máquina empezaba, ya sabíamos que no iba a cortar bien, que iba a cambiar la medida. Entonces, cosíamos, nosotros agarrábamos un recipiente que nos daba la norma, una cajita con su pala, y a los clavos que estaban saliendo tomábamos eso, que no era más de 300 gramos de clavos. Pero en los 300 gramos de clavos había más de 200 clavos, ¿no? Entonces, de esa medida que teníamos, de ahí agarrábamos y medíamos, sacábamos uno al azar, medíamos, sacamos otro al azar, medíamos, sacábamos, hasta 10, 12 clavos sacábamos y medíamos, y eso lo anotábamos. Entonces, de esa bandeja, medíamos los clavos y sacábamos su media. Pero en el día no hacíamos una bandeja. ¿Cuánto hacíamos? 10, 15, seguían saliendo otra bandeja, otra, ¿no? Para garantizar que se cumpla la medida del clavo en la fabricación. Entonces, ¿qué hacíamos? Grupos de medidas, y a cada grupo de medidas le sacábamos su media y le sacábamos su rango. Entonces, en cada media, decía, este clavo 1,98, 2, y vamos sumando, dividiendo entre 5, era su media. ¿Y su rango cuál era? El mayor menos el menor, siempre positivo, porque ese es rango. Los rangos son siempre positivos. Entonces, como teníamos tanta información, además los clavos agarrábamos, lo volvíamos a poner, era con reemplazamiento.
¿Está bien? Entonces había que hacer, porque los clavos son en grandes volúmenes, producción en gran escala. Por lo tanto, también utilizábamos por los rangos, hacíamos los rangos para medir la variabilidad. Y aquí les voy a decir algo que después se los voy a preguntar. Los rangos deberían tener, también tienen variabilidad. ¿Cómo es que tienen variabilidad? En algunas muestras el rango era mínimo y en otras era máximo. Para nosotros que las medidas que tomábamos en cada grupo hayan tenido un rango que tienda a 0, ese era altamente significativo. Repito, en los grupos que yo calculaba, que yo medía las variables, en un grupo donde yo medía las variables y le sacaba la media, también le tenía que sacar el rango. Pero si en esa muestra el rango tenía una tendencia hacia 0, o era cerca de 0, se decía que esa muestra era altamente significativa o representativa. Pero si sucedía lo contrario, esa muestra había que analizarla bien porque no era representativa y podría afectar al resultado de todo el proceso de control de variables, de medias y desviación. ¿Se entendió? ¿Y será que lo puede volver a repetir, por favor? ¿Lo de rangos o lo de medias? Lo de rango. Ya. He dicho yo. Cada dato que se lleva a la gráfica es una media que se saca de un grupo de datos. He dicho yo, agarro mi palita, saco y voy a medir 5 clavos. Y la suma de los 5 clavos me dio la media de 2,5 pulgadas. Entonces, ¿qué hago también? Esos 5 clavos tienen cada una diferente medida. Agarro la medida más alta menos la medida más chica y le saco la diferencia. Va a ser un número, va a decir, el clavo que midió más chiquito era 1,98. Y el más grande la medida más grande era 2,05. Entonces había un rango. ¿Cuál era? 2,05 menos 1,98. ¿Cuánto es? Por decir 0,5. Por decir. Pero otro clavo medía, su variación esa era de 0,1. De otro era 0,95. 3 variaciones. Entonces, aquella variación de 0,01 me decía que esa muestra de donde he obtenido ese rango es altamente significativa, es representativa. Pero aquella que tenía 0, casi una pulgada, 0,98 creo dije, esa muestra tiene mucha variabilidad. Por lo tanto, es una muestra no significativa. ¿Qué? Que puede alterar el comportamiento de las otras muestras en un gráfico de medias. Eso lo vamos a ver gráficamente también. Quiero preguntar lo último, porque ya me tengo que ir. Lo último, ¿entienden lo que es significativo y lo que es representativo o no? Si no entienden eso, estoy hablando buceras. Ya pues, no importa si no saben, les he dicho, no les interesa, a mí no me interesa si saben o no saben. ¿Entienden o no entienden? Si no entienden, jóvenes, pregunten. Y si entienden, a ver, explíquenme también. Después las preguntas cuando yo les hago en el examen unas cosas, no salen porque no quieren preguntar, deben preguntar. La vida es para aprender. Pregunte si no saben.
Si no, sabe, me gusta. ¿Ya? ¿Puede explicarnos eso, ingeniera, por favor? ¿Puede Ya, explicar, ingeniera? ya. ¿Qué es significativo? Cuando yo hablo, alguna vez uno dice, esto es significativo. Dice, normalmente cuando uno en estadística maneja datos, dice significativo. El significativo quiere decir que tiene bajo error, que yo puedo confiarme en esa información a ciegas. Ese dato es válido. Por eso digo significativo o representativo. Lo significativo quiere decir, por ejemplo, que me dio una media de 2,01 y su rango me dio 0,01 y otra media me dio, la media me dio de otra muestra me dio una media de 2,01, pero su rango es de 0,7. La primera es más significativa que la segunda porque no tiene variación. Y casi todos los clavitos han medido 2,01, 201, 201. ¿Verdad? Y en el otro, en el otro caso, unos clavos han medido 201, otro 207, otro 195. ¿Está bien que eso sea? ¿No ves que no? Entonces, esa muestra que tiene un rango amplio, grande, no es significativa. No me puede representar porque no tiene mucha variación. Pero esa que tiene un rango que tiende a cero y es bajísimo, esa muestra es verdadera, es real, me representa. Por eso es significativa. Significativa quiere decir importante para mi análisis. ¿Está bien? Y ese significativo quiere decir que tiene alto nivel de confianza para que ella me represente y la otra no. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Por qué se dice significativo? ¿Por qué se dice representativo? Porque no tiene errores. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de la media, de los rangos, vamos a hablar cómo se construye. Ahí está, estos conceptos que yo estoy dando sirven para el 7 y para el 8, ¿sí? Porque ya de aquí en adelante nos toca la construcción de los gráficos, tanto de la media y rangos, esto es para la media, los rangos, después hay los gráficos de los datos individuales, después hay el dato de los datos con escala móvil. Todas estas fórmulas que están aquí, ustedes las tienen en el libro. Entonces ya la siguiente clase nos toca a nosotros trabajar con el SPS y las gráficas para terminar todo este capítulo. Yo me quedo con se los voy a pasar estas láminas, será pues el viernes, se los voy a pasar con una tareita hasta aquí, para que ustedes el lunes entran conmigo, ¿no? Para que el lunes hagamos con el SPS los dos temas. Pero todos los conceptos ya están dados, entonces es operar los gráficos y sacar las conclusiones, porque ya está dada la explicación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Han entrado 49 y normalmente son 60, no sé qué ha pasado. Bueno, pero mañana se va a saber cómo vamos a terminar el semestre. Nosotros seguiremos avanzando. Y yo quería hacer un tallercito con un tipo simulación de evaluación, terminando el 7 y el 8, para que haya una nota de esa, una plastiquita ya con ejercicios, como están haciendo todos los problemas. ¿Cuáles son los problemas que están haciendo? ¿Pares o impares? Impares. Impares. Ya. Entonces sigamos haciendo y si tienen problemas también me preguntan que el lunes lo vamos a hacer en el SPS. Muy bien, quedamos aquí, jóvenes. Tengo otra clase a las 10. Voy a preparar mis cosas. ¿Está bien? Cuídense, jóvenes, cuídense por favor y mucha oración, los que tienen fe en Dios, mucha oración
por sus familias, por su situación, por su salud.